esta mañana quisiera orar y compartir la palabra de Dios. ¿Qué les parece si oramos juntos? Ore usted conmigo también, por favor. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo en medio de nosotros en este día. Ahora te pedimos que nos ayudes a entender la palabra de Dios, tu palabra, la Escritura, y podamos abrir nuestro corazón también para atesorar lo que tú nos quieras enseñar en el día de hoy. Ponemos este tiempo en tus manos y también nuestras mentes abiertas para escucharte. En tu nombre oramos, Jesús amado, y la iglesia entera dice amén con eso. Saben que en el día de hoy quisiera comenzar una miniserie, si podía llamarla así, por los próximos 3 domingos, hablar de transiciones. La transición obviamente tiene como característica tener gente en una situación y sacarla a otra nueva. Estar en un estado y ser cambiado a otro. Inclusive la palabra transformación o transición tienen exactamente la misma raíz. La palabra metamorfosis es literalmente ser transformado. Por ejemplo, Romanos capítulo 12 nos habla de la transformación de nuestra mente, la transformación de nuestra vida. Y eso es que dejemos de ser como estamos para convertirnos en algo completamente diferente. Sé que ustedes contemplan las mariposas en la época de calor en el área en la que vivimos, pero esa mariposa tan hermosa que vemos y contemplamos, antes de ser esa mariposa tan hermosa, era un feo gusano que vivió una transformación, así que para los feos hay esperanza. Claro que no me incluyo en eso, lo digo por ustedes. Entonces, eso es lo que, wow, gracias. Eso es lo que, no te iba a decir por vos porque te iba a sentir muy mal, pero, y eso es un poco lo que quiero compartir a través de estas ideas, lógicamente con base bíblica, abriendo la Biblia y el corazón, como siempre digo. Y voy a comenzar esta miniserie hablando de la idolatría moderna. Voy a hablar acerca de la idolatría moderna y te pido que le pongas toda la atención posible a lo que voy a intentar enseñar. Vas conmigo a Deuteronomio. Es el 5.º libro de la Biblia. Es el último libro de lo que se conoce como la Torá. Esto es el Antiguo Testamento. Y vamos a ver juntos el capítulo 1, versículo 26 al 31. Cuando vamos al Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, los predicadores sienten, viven, experimentan la gran tentación de usar este libro para descargar toda la ira, la frustración, el dolor que están viviendo ellos mismos. Así que te hablan de cosas bastante duras, porque el Antiguo Testamento, tiene esas frases que son intimidantes si no se saben poner en el lugar correcto, en el contexto correcto, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento, ¿qué es el Antiguo Testamento? Antes de leer la Escritura, ¿qué es? El Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Y entonces en nuestra Biblia literalmente es casi la mitad de la Biblia, ¿no? Malaquías es el último libro que no por orden cronológico, sino por orden canónico está ahí. Entonces, todo el Antiguo Testamento, la verdad que no es un libro tenebroso o para sacar textos para intentar decir que la gente haga algo que queremos los predicadores que la gente haga. La verdad es que en el Antiguo Testamento la gracia de Dios, que es revelada en el Nuevo Testamento por Jesucristo, está escondida en el Antiguo Testamento. Entonces repite conmigo, el Antiguo Testamento tiene la gracia escondida. A diferencia del Nuevo Testamento que tiene la gracia ¿qué? Revelada. ¿Y revelada a través de quién? De Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Entonces, con esta idea previa de ver la gracia de Dios escondida en el Antiguo Testamento, leemos Deuteronomio capítulo 1, verso 26 al 31. Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus tiendas de campañas y dijeron, el Señor nos aborrece. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros, y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo, nos dicen que allí viven anaquitas,
Entonces respondí, no se asusten ni le tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente de ustedes y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar hasta este lugar, por todo el camino que han recorrido para llegar hasta este lugar. Ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado como lo hace un padre con un hijo. El Antiguo Testamento, insisto, no es una novela de terror o unos escritos de guerras sangrientas y problemas entre naciones. La verdad es que si yo podría resumir el Antiguo Testamento, además de que específicamente es la sombra de lo que habría de venir, podría decirte que también es la carta, el libro, el escrito desesperado que revela a un padre amoroso que necesita y desea tener relación con sus hijos rebeldes. Si eres papá y tienes hijos adolescentes o preadolescentes, entiendes perfectamente lo que Dios sentía en este momento. Al intentar traer de regreso al pueblo que Él había creado, al pueblo que Él mismo había formado, y hay una sola razón pura y específica por la cual el pueblo de Dios es formado, que es la misma razón por la cual tú y yo somos formados y somos iglesia. Es justamente para ser familia de Dios. ¿Para ser qué? Así que el deseo de Dios, desesperado, insisto, en todo el Antiguo Testamento era tener una relación con sus hijos. Me detuve en Deuteronomio porque justamente es bastante peculiar y bastante como para poder aprender cómo es que Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, reacciona y no es proactivo a la relación que Dios quiere tener, más bien reaccionan, son reactivos y hacen cosas que son extremadamente raras. Y para ello te tengo que llevar a lo que dice puntualmente Éxodo, capítulo 20, verso 3 puntualmente, donde Dios en los mandamientos que le entrega a Moisés les dice, por favor, no se hagan dioses ajenos o no se hagan dioses aparte de mí. No hagan la imagen, ni tengan la idea, no usen la imaginación para pensar que algo tiene que estar a la par mía como Dios. Capítulo 20 de Éxodo. ¿Me siguen? Solamente 12 capítulos. Miren lo que duraron esta gente en entender este principio. Duraron 12 capítulos. ¿En cuánto ustedes se miran 12 capítulos de una buena serie en Netflix? ¿Cuánto? Los pecadores, dígame, ¿cuánto tardan? ¿Una noche? Híjole, está duro el vicio del Netflix. Y entonces, bueno, no voy a ser tan cruel contigo. ¿Quién dice una semana? Bueno, gracias. Ven que yo quiero poner gracias con ustedes y ustedes no quieren. Vamos a suponer, hipotéticamente hablando, la Biblia no lo dice así, son 12 capítulos nada más. Éxodo 20, Dios les dice, por favor, no se hagan ninguna imagen de lo que yo puedo ser. No se lo hagan. 12 capítulos más adelante, alguien vicioso dice una noche, alguien no tan vicioso dice una semana. Supónganse que tardaron un mes. ¿Sí? ¿Va bien? Ven que yo soy más bueno que Dios. Al mes siguiente estaban haciendo un fiestón. No. Y ahora voy a usar bastantes términos mexicanos porque somos mexicanos. Dice Gracias. Dice Éxodo 32 que ellos, en la ausencia de Moisés estaba en el monte todavía recibiendo una charla de Dios hacia él, para entonces él tener directiva para cómo iba a seguir el asunto. En ese momento, la gente tomó una decisión extremadamente torpe y anormal para nuestros ojos en el día de hoy. Y lo que hicieron fue, literalmente, según Éxodo 32, del 1 al 5, decirle a Aarón, que era el hermano de Moisés, pregunta, ¿Aarón también era elegido por Dios? Sí, fue elegido por Dios, pero qué metida de pata que se mandó en este momento. Qué barbaridad que Dios todavía sigue eligiendo gente que sabe que se va a equivocar.
¿Hay alguien que se ha equivocado aquí alguna vez, con excepción mía que nunca me equivoco? Y entonces Aarón, llamado por Dios, tan bien llamado por Dios, es intimidado por el pueblo y el pueblo hace una fiesta tipo rancho, pero de verdad, tamborazo, carne asada, carnitas, pozole, ¿qué más? Había un par de argentinos también, así que pusieron empanada, choripán. Había boricuas también, yo los vi. Y entonces pusieron, a ver, puertorriqueños, lechón, uy, Dios mío. Claro, claro, había hondureños, yo sé que había. Bueno, paren de hablar de comida. Y entonces de repente, hasta se armó música, porque había una fiesta tan grande en este asunto. ¿Qué música había? Entonces de repente estaba Peso Pluma. Estaba Bad Bunny, sí. ¿Cómo? Vos estabas ahí, yo sé. Estaban los Tigres del Norte. Estaban los Tucanes de Tijuana. No sé cuántos otros más se me olvidan. Hicieron una fiesta terrible. Y en esa fiesta, escúcheme, y esa fiesta la hicieron alrededor de un becerro de oro. Una fiesta parecida a la que ven en pantalla. Yo le tomé una foto de satélite. Este es un cuadro. Hicieron toda una fiesta, pero una terrible fiesta, alrededor de una actitud completamente diferente a la que Dios, como te dije, 12 capítulos antes, nada más que 12 capítulos antes, les había dicho que no hiciera. ¿Por qué estoy hablando de la idolatría? Porque la verdad es que la idolatría moderna es mucho más sutil. Esto es un evento trágico. Ver que Israel hace un becerro de oro y que arman un escándalo y que el copastor de la iglesia también está metido en el lío. Esto es una cosa terrible. Qué apostasía, qué herejía. Ya no sé ni qué palabra usar para describir este evento tan aberrante que aparece en el Antiguo Testamento. Pero de repente la idolatría moderna tiene otra cara. La idolatría, según el diccionario, tiene dos descripciones. La primera es la adoración hacia un objeto físico tal como un Dios. La segunda descripción que tiene el diccionario se parece bastante más a lo que a nosotros nos pasa. Es el apego inmoderado o devoción hacia algo. El apego inmoderado o devoción hacia algo. La adoración a un becerro de oro, como la Biblia lo describe, cae en la primera categoría. Esta gente adoró a un objeto físico, literalmente un becerro que hicieron de oro. Lo que nos sucede a la mayoría de nosotros de este lado del universo y de este lado de la actual era en la que vivimos, que por cierto es bastante desafiante, tiene mucho más que ver con la segunda, el apego inmoderado, la pasión por las cosas que nosotros no deberíamos tener, la devoción por cosas que nosotros no deberíamos tener, pero como estos ídolos no se ven, son ídolos que están adentro de nosotros, son ídolos que podemos ocultar debajo de la camisa que nos ponemos, son ídolos que quizás ni yo mismo me doy cuenta que voy construyendo por la vida o con la vida, y ahí es donde puntualmente creo que Dios nos quiere hablar a todos. La promesa de Dios al pueblo de Israel era que en algún momento ellos, después de transitar por el desierto, llegarían a una tierra llamada Canaán. ¿Se acuerdan ese pasaje de la Biblia? ¿Conocen de este asunto? Canaán era una tierra donde fluiría leche y miel. Canaán también era una tierra donde había enemigos. Por lo tanto, por favor, no consideren a Canaán como el cielo. El cielo no tiene nada que ver con Canaán porque en Canaán hay enemigos. En el cielo no hay ningún enemigo. ¿Me siguen hasta acá? Así que pensar que Canaán, predicar, enseñar, les animo a los demás a pensar un poco más en esto, no tiene nada que ver Canaán con el cielo. ¿Me siguen hasta acá? Perfecto. Entonces Israel iba a ir a Canaán, una tierra donde habría abundancia material, física y aún en mejora de relaciones. Ahora, ¿de dónde venía Israel? Israel venía de Egipto.
Israel venía por ¿cuántos años en Egipto? ¿Quién da más? Parece la lotería esto. 400 años de esclavitud. ¿Cuánto tiempo? Yo no me aguanto ni 2 semanas con un problema no resuelto. Y esta gente estaba por 400 años construyendo ladrillos, sintiéndose esclavos de una nación completamente pagana. Súmenle a eso, por favor, 40 años en el desierto. ¿Cuánto? Ya tenemos 440 largos años para esperar recién llegar a Canaán. Los israelitas no tenían que olvidarse, y eso sí fue algo muy grave en ellos, no tendrían que haberse olvidado de que la promesa de que ellos iban a llegar a Canaán no era una promesa basada solamente en la actitud de ellos, era una promesa basada en la gracia del Dios que lo prometió. Era una promesa basada inclusive en la herencia, en los antepasados a Moisés. Miren, llegar a ser libres de Egipto para caminar hacia Canaán no era una promesa basada en Moisés. Hubo alguien mucho más relevante, si puedo yo llamarlo así, antes de Moisés, y fue Abraham. ¿Quién fue? Y si te vas a la Biblia, primer libro de la Biblia, que se llama Génesis, que justamente es el origen, en el capítulo 12, versículo 2, lo que la Biblia dice es Dios hablándole a Abraham, y voy a hacer de ti una nación grande, y te voy a bendecir, y haré famoso tu nombre, y serás de bendición. ¿Me siguen hasta acá? Ellos tenían una promesa por herencia, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Me siguen? Dios de generaciones con una promesa aplastante bajo el pueblo que Dios mismo quería ver. En el medio de esa promesa, el pueblo se olvida. En el medio de esa gran esperanza a un futuro mejor, el pueblo se olvida. ¿Y qué comienza a hacer el pueblo? El pueblo comienza a hacer una imagen, insisto, parecida y a ponerle y adjudicarle las cualidades del Dios creador, de Jehová, a este Dios que habían hecho con sus propias manos. Para ser más claro en esto, lean conmigo el verso 27 nada más. Capítulo 1, verso 27 del Deuteronomio. Y veamos cuántas similitudes tenemos con esto. Se pusieron a murmurar, dice el verso 27, en sus tiendas de campañas y dijeron, el Señor nos aborrece. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¡Wow! Qué gran y cruel mentira es esto que acabamos de leer, lo cual los israelitas creían que Dios iba a hacer. Pónganme atención, por favor, porque el primer gran problema del pueblo de Israel en este momento es haber dejado de creer en la promesa de Dios sobre ellos. Dios había prometido que haría de Abraham por herencia todos los israelitas y todos los que estaban bajo el pacto de Abraham una nación grande, conocida, fructífera, de bienestar. Dios lo prometió. Amén a eso. Pero de repente esta gente dijo, mi concepto de Dios va a cambiar, mi perspectiva de Dios va a cambiar. La Biblia es tan clara en lo que dice, porque los israelitas comenzaron a murmurar. Hay algunos así, digo, no quise decir eso, ni tampoco que viven en campaña. ¿Hay alguno que entiende lo que es murmurar? Yo iba a decir que alguno lo practica y me iba a meter en problemas. Pero miren la base de esta murmuración. Pongan atención a este pasaje, por favor. La base de esta murmuración no era criticar a la vecina o al otro que vino, que fue. Esto es murmuración. Si los latinos pensamos que somos murmuradores, no, miren, los israelitas murmuraban de verdad. Miren, por favor, pongan atención. La murmuración tiene esta base: el Señor nos aborrece. ¿El Señor qué? Eso es gravísimo. Lo que quieren decir con la palabra aborrecer, en español suena bastante feo, por ahí en hebreo y aún en griego tienen otro sentido, es el Señor no nos ama como nosotros pensamos que Dios nos ama. Cuando estás en el medio de un problema, cuando las cosas te están saliendo todas mal,
Cuando todo tu mundo está pata para arriba, la tentación más grande que vas a recibir es en pensar el que el Señor no te ama. Vas a considerarlo como alguien que está contigo, pero no está. La gran corriente filosófica agnóstica justamente tiene como base esa creencia. ¿Qué cree esta gente que profesa esa fe agnóstica? Que Dios está, fue creador, tiró el mundo a rodar y se desentendió de todos. Y dijo, a ver muchachos, arréglense como ustedes puedan. ¿Me siguen la idea? Entonces, a ver, esto no es ninguna novedad, es una gran novedad tan vieja como la injusticia. Esta gente estaba teniendo una relación con Dios completamente diferente a la cual Dios inicialmente quería tener con ellos. En todo el Antiguo Testamento vas a leer que Dios formó el pueblo para que el pueblo sea su pueblo y para que Él sea su Dios. La razón por la cual estás aquí en la tierra es para tú ser pueblo del Señor y para que Él también sea tu Dios. Hemos leído, cantado, profetizado, leído un millar de veces que nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos, dice el apóstol Pablo, ni tribulación, ni angustia, nada te va a separar del amor de Dios. ¿Alguien entiende eso? Alguien aplauda eso si quiere. Y cuando hablo de idolatría moderna, no estoy hablando de la estampita, de alguna virgen en particular o de alguna veladora que tengas en tu casa o que veas en la casa de algún pariente. Hay algo mucho más grave que eso. Mucho más grave que eso. Y es que nuestro corazón, aunque creyentes, se incline tras dioses ajenos. Porque cuando hago de mi vida un becerro, cuando hago de mi necesidad una estatua, cuando hago de mi preocupación mi Dios, le estoy restando tiempo a Dios. Robar no es solamente dejar de diezmar o ofrendar. Robar es literalmente sacarle toda la actitud que yo debería tener delante de Dios y cuando se la resto a Dios se la doy a alguien más. Y esta cuchillada, tipo operación de hospital, es tan delicada porque yo puedo amar, sin que ustedes lo sepan, puedo amar y dedicar mi vida en adoración a cualquier cosa menos al Dios al que profeso y quiero creer. Déjenme ser más claro en esto. Un deporte puede ser un Dios. Amo a Messi. Y a veces más que a mi esposa. Wow, ya me ven. Les encanta hacerme sentir culpable a esta gente. A los que me conocen saben que soy malísimo para el fútbol y que el deporte solo para los mundiales. Pero ¿qué tal mi trabajo? Amo el servir al Señor en el pastorado del cual me ha llamado. Y entonces de repente tengo la tentación grande de poner la iglesia primero que a Dios. Tengo una mucha mejor relación con la iglesia de Dios que con Dios mismo. ¿Alguien está entendiendo este asunto? Y entonces me excuso detrás de lo que tengo que hacer. Amo mi trabajo. ¿Hay alguien que ama su trabajo aquí? Se les nota a ustedes que no. Uno ama su trabajo y entonces, ¿cuál es el error de ser devoto al toda la vida te han enseñado que hay que trabajar y que hay que trabajar duro y que tienen que salir adelante? ¿A ti te enseñaron eso? A todo latino nos han enseñado lo mismo. Denle duro, mijo, usted sí puede. Sueño americano que se convierte en una pesadilla el sueño americano a veces, ¿no? De sueño no tiene nada, ni de bonito tiene nada, pero en resumidas, cuando caigo en la tentación de poner eso primero en mi vida, eso vale más que mi relación con el mismo Dios. Yo estoy teniendo una actitud igual o peor que los israelitas cuando hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Con mis ojos críticos, yo miro a los israelitas después de la gran promesa que habían tenido, después de estar tanto tiempo esclavos, después de haber caminado en el desierto tanto rato, ¿qué estaban haciendo pensando que Dios no los amaba? Y me pongo en teólogo crítico y digo, por favor, qué vergüenza, yo jamás haría eso con mi Dios, cuando quizás, si soy sincero contigo, estoy haciendo cosas mucho peores de las que Israel hizo formando un becerro. Cuando pongo cualquier otra cosa, la foto que aparece ahí la usé a propósito porque es cualquier otra cosa.
No es un concierto a un cantante en particular, ni el teléfono celular, ni mucho menos buscar tu estabilidad financiera, sino que es cualquier cosa que pueda realmente atraparte y ocupar lo que inicialmente Dios dijo que quería de ti. Dios contigo quiere formar una familia. Y si hay algo, mi actitud exterior e interior, que impiden que esa relación realmente dé fruto, estás siendo un idólatra. Estoy siendo un idólatra. No le rezo a ninguna virgen, no tengo ninguna estatua en mi casa, no le prendo ninguna veladora a nadie, pero soy igual de idólatra que aquellos que alguna vez se me ocurrió criticar porque tienen un Dios visible. 2 o 3 despiertos todavía, díganme amén, por favor. Verso 30 del capítulo 1 de Deuteronomio, todavía sigo ahí. Moisés insiste en que el pueblo entienda lo siguiente. El Señor, dice el verso 30, su Dios marcha al frente y pelea por ustedes. Como vieron que lo hizo en Egipto, los israelitas decían, no estamos acá por casualidad. Moisés le dice, no, fue Dios quien hizo que salieran ustedes de Egipto y que marcharan hasta aquí. Fue Dios. Verso 31, no solo en Egipto, sino que también los acompañó en todo el desierto. Y ahora Moisés es aún más claro. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar hasta este lugar. ¿Alguien está aquí en este lugar? Fue Dios quien lo trajo. Llegaste hasta aquí, fue Dios el que te trajo. ¿Pasaste por cosas muy malas? Uno solo pasó por todo, el resto la vida le sonríe. No sé qué hacen aquí entonces. ¿Pasaste por cosas malas? ¿Cuán malas? ¿Muy malas? Similar a Israel, 400 años en un desierto, más 40 años de un... ¿Pasaste por cosas malas? Sí. El del amén sigue firme en que sí. Y me gusta ser insistente en que pasaste por cosas malas. Porque si pasaste por cosas malas, quiere decir que ahí no te quedaste, las pasaste. Uy, Dios, qué cara de desilusión que ustedes tienen hoy. Las pasaste. Estás, a ver. Terapia familiar. Pasaste. Léame los labios, el que no me entiende. Pasaste. Las pasaste. ¿Y quién te hizo pasar por ahí? ¿Quién te acompañó en el pasar? Fue el Señor. No podemos decir lo que dijo Israel, el Señor no me ama. No podemos decir que el Señor no nos ama porque eso es una gran mentira. Y la verdad es que la mentira es la base de la idolatría. Cada vez que yo dejo de creer en la verdad de Dios, comienzo a creer en una mentira y me convierto en un idólatra. ¿Algún idólatra presente en esta mañana? Nadie, todos santos. ¿Saben cuántas veces he creído mentiras? Y cada vez que, gracias por el sí, y cada vez que yo creo una mentira, estoy haciendo un altar. Y ahora mi corazón se doblega tras esa mentira. Y ahora me convertí en un adorador, idólatra de una mentira. ¿Y Dios dónde está? Según los israelitas, Dios no fue el que los trajo de Egipto. ¿Saben que esta gente fue tan grosera a la hora de hablar de eso, que justamente a la hora de Éxodo 32, a la hora de formar el becerro, ellos mismos dijeron, revísenlo en casa luego, por razones de tiempo no lo voy a hacer, ellos mismos dicen, fue este becerro el que nos sacó de Egipto. Qué grave ese asunto. Fue este becerro, este armatoste de oro, este fue el que nos sacó de Egipto. No fue Jehová, nuestro creador, nuestro Dios, el que nos ha prometido desde Abraham que algo iba a hacer con nosotros. No, fue el becerro, fue la suerte, fue esto que estamos adorando ahora nuevo, fue esto.
Voy a insistir en esto e intentar enseñarlo más suave. El asunto no es adorar a un Dios diferente y ajeno literalmente hablando. Los israelitas creían, síganme la idea, que el becerro era Dios. No un segundo Dios, el Dios mismo. Veían a Jehová, síganme la idea, voy a usar el nombre. Veían a Jehová en el becerro. Cuando el becerro es formado, lo que hace Aarón es decir a los muchachos, muchachos, hagamos un fiestón, vamos a dormir, mañana nos levantamos y vamos a adorar al Señor. ¿Qué tenía que ver la adoración a Dios, al Dios verdadero, cuando había un becerro como el centro de la atracción? ¿Qué tiene que ver la adoración a Dios con adorar una mentira? ¿Qué tiene que ver Dios, al que le creemos por la verdad que nos ha enseñado, mezclado con dudas? ¿Qué tiene que ver el Dios al que le creemos mezclado con la adoración a cualquier otra cosa? Voy a terminar con la oración del Shema. La oración del Shema, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Por razón de tiempo, nuevamente no voy a detenerme en todo lo que dice ahí. Los chicos de la música vienen por acá. Así le hacemos competencia a los gringos. Están con todos mis hermanos, estoy contento por eso. Termino con la oración del Shema. ¿Qué es el Shema? Es un recordatorio constante y continuo a poner el corazón en una sola dirección y adorar solamente al Dios al cual habían sido llamados a adorar. El Shema es la famosa oración judía que hasta el día de hoy se recita. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante. ¿Se anima usted a leerlo conmigo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sigan leyendo en casa el resto, porque dicen, grábelas en lo profundo del corazón de ustedes. Y el verso número 7 me gusta mucho, dice, y por favor, repítansela a los de su casa. Háganle saber a toda su descendencia que hay un solo Dios. Que el corazón de ustedes no se incline a adorar una mentira. Que el corazón de ustedes no se incline a formar el becerro. Que el corazón de ustedes no se desvíe de la promesa amorosa que Dios tiene para ustedes, de que ustedes son parte de su familia, son sus hijos y Él es su Dios. Voy a terminar con esto. No podemos creer mentiras. No debemos creer mentiras. Y la verdad es que si hay alguien que es bueno en mentir, es el diablo. Al diablo se le conoce como el padre de las mentiras. ¿Sí o no? Vamos al último verso de Deuteronomio, que es el 31. Y con esta figura pienso terminar. El verso 31, las últimas 3 o 4 palabras dice lo siguiente. El Señor los ha guiado como lo hace, ¿qué? Un padre a su hijo. Como lo hace un padre con su hijo. La imagen más tierna de esta conversación es que tú puedas entender que tu papá, escúchame bien, te lleva de la mano. Y que mientras tú piensas que tu papá no te ama, tu papá te lleva de la mano. Mientras pienso que no me escucha, mi papá me lleva de la mano.
Mientras no entiendo por dónde voy caminando y no veo por qué las cosas no me salen tan mal, o más bien no se resuelven, mi papá me lleva de la mano. Mientras Israel hacía un becerro para adorar lo que ellos pensaban que era Dios, el papá estaba insistiendo alocadamente a llevarlos de la mano. Yo necesito tener claro en mi mente y mi corazón que mi papá me tiene agarrado bien fuerte de la mano. Saben, cuando miro lo que me pasa alrededor me lleno de temor, pero cuando soy consciente, realmente consciente que mi papá me tiene fuerte de la mano, el mundo puede seguir rodando, que yo sé que mi papá me tiene agarrado de la mano. Padre, gracias te damos en esta mañana por permitirnos brevemente reflexionar en unas cosas tan grandes como lo es tu desesperado amor por formar a tu pueblo y por tenerlo como lo que era, como lo que es y como lo que sigue siendo cada persona que llamas a ser parte de tu familia. Tú nuestro Dios y nosotros tus hijos. Y mientras les pido disculpas a mis hermanos de sonido, prendan la luz. Gracias, disculpen. Y la razón por la cual pido que prendan la luz es para verle las caras. No solo eso, es para terminar con esta reflexión y aprovechando servir la comunión, hermanos ancianos de la iglesia, vengan conmigo aquí adelante y comulgamos juntos en los próximos 10 minutos y luego cantamos un ratito más. Miren esto. Papá te está llamando a que te sientes en la mesa. Y la comunión para el creyente no es sino saber de que hemos sido invitados por la gracia de Jesús, por la gracia de Dios, a tener comunión con Él. Para este momento tienen muchos términos, depende de la iglesia a la que vengas, la formación que hayas tenido, pero hay una palabra esencial y es la comunión. ¿La comunión con quién tenemos al comulgar? Al tener la Santa Cena. ¿La comunión con quién tenemos? Con el papá que nos agarra del brazo, de la mano. Y a la misma vez también tenemos la práctica congregacional, que es la comunión entre todos los creyentes, entre todos los hijos. El que está a tu lado es tu hermano. Por ahí podría haber sido un poquito mejor, pero es lo que hay. Y juntos, cada vez que comulgamos, reconocemos que papá nos tiene agarrado de la mano y que tenemos identidad que la que Él mismo nos dio. No podemos creer la mentira de que Él no nos ama menos o literalmente nos aborrece. Eso es una mentira. Es una gran mentira.